domingo los asambleístas comenzaron una marcha, tanto por agua como por tierra. El miércoles hay una asamblea muy importante. Hoy José Pouler nos decía en la radio que se va a hacer una reunión y no se descarta que pueda haber un intento de bloqueo de los camiones que se dirigen desde y hacia Bodnia. Está con nosotros el embajador Raúl Estrada Oyuela, que es uno de los más conocedores de este tema, que sabe de cuestiones ambientales en Cancillería, es muy reputado por este hecho. Embajador, ¿cómo le va? Soy Luis Novarecio. ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. ¿Cómo definiría esta nueva situación que nos vuelve a posicionar en La Haya por esta ampliación que ha dado Bodnia? Digo, ¿cómo cree usted que se está llevando adelante esta relación que parece que no hay ninguna chance de negociación bilateral? Bueno, yo creo que se han cometido muchos errores desde el comienzo y chances de negociación siempre hay. Lo que pasa es que hay dificultades concretas de solución fáctica y esto es un problema serio. En realidad, lo que ha ocurrido este fin de semana no es nuevo, sino que cada 3 años el gobierno uruguayo renueva por 3 años la autorización a la planta. Ya cuando se hizo la ampliación, se autorizó la ampliación, la propia resolución ministerial que se refería a la ampliación le decía, recuerde que debe venir a pedir la renovación. Y eso es lo que hizo. El problema es serio porque el río no soporta seguir recibiendo esa descarga. El gobierno uruguayo le ha hecho unas recomendaciones menores sobre la descarga, esta de fósforo que se ha comentado. Hay otras que no se han comentado sobre los lodos con cal, que también le recomienda que los supriman, ¿no? Hay otras recomendaciones que son típicamente internas del Uruguay, como el uso de camiones que están afectando las rutas, están produciendo daño en las rutas. Hay una cantidad de recomendaciones, pero el final es que los líquidos se siguen descargando en el río y los vapores en el aire, en la atmósfera. Fíjese que de todo esto no se habla de la atmósfera por una cuestión procesal que se plantea en la discusión, y Uruguay no habla de la atmósfera y nosotros tampoco. Claro. La responsabilidad de la atmósfera es de las provincias, y la provincia no ha hecho nada, que yo sepa, para medir cuáles son las alteraciones que se le están produciendo. Ahora, embajador, uno entiende que cuando se habla de contaminación hay parámetros internacionales y la ciencia puede delimitar claramente, digo, numéricamente, no es sujeto a una opinión de uno u otro político. ¿Cómo es posible que no se llegue a un acuerdo o por lo menos a un respeto de lo que dicen los ambientalistas, los técnicos, que digan esto contamina y esto no contamina, digamos? ¿Hay desobediencia de Uruguay? ¿Hay impericia de la Argentina? Bueno, hay impericia de la Argentina sin duda, hay incumplimiento por parte de Uruguay de los compromisos contraídos. Pero acá hay una cuestión de racionalidad. Contaminamos todos, usted cuando fuma un cigarrillo, cuando prende el agua, todos contaminamos. Lo que ocurre es que hay que tener racionalidad en el manejo de este tema, y entonces uno tiene que hacer una evaluación del impacto y un cálculo del riesgo y control del riesgo. No es lo mismo descargar 10 kilos de azufre en el mar que en un balde en su casa. Es decir, que tiene que ver lo que descarga con las características del cuerpo que lo recibe. Entonces, usted tiene plantas de este tipo en el mundo próximas al mar. Lo que no tiene es una planta de este tipo, de esa magnitud, en un lugar como el río Uruguay. Entonces, lo que pasa es que lo que descarga para el río Uruguay es excesivo. Esto se suma a que el río Uruguay ya viene contaminado de aguas arriba de Brasil, y viene contaminado porque las poblaciones de las dos bandas y las industrias y el cultivo agrícola, todo eso produce contaminación. Entonces usted tiene un medio receptor relativamente chico que ya viene contaminado y le descarga una masa de contaminantes que es tremenda. Cuando usted me dice si hay estándares para descargar las masas, sí. Los estándares de la Unión Europea tienen este carácter, son relativos, tienen que ver con lo que usted está usando para descargar, ¿se da cuenta? ¿O le compliqué demasiado para nada? No me lo complico, queda clarísimo. Ahora, quería hacerle un pequeño paréntesis. ¿Cuál fue el mayor acto de impericia del manejo de parte de la situación de nuestro gobierno, de la Argentina? ¿Cuál es el mayor gesto de impericia?
Bueno, en primer lugar, al comienzo, digamos 2002, por ahí, 2003, hubo una pasividad en la CARU, e inclusive ha habido delegados argentinos en la CARU que dieron su conformidad con lo que estaba pasando. Más adelante, el presidente Kirchner confió en que lo que había dicho Tabaré Vázquez durante su campaña lo iba a llevar adelante, y sobre esa base esperó que el presidente Vázquez tuviera un gesto para resolver este tema. Lejos de eso, yo creo que el presidente Kirchner fue traicionado en su confianza por el presidente Vázquez. Y esto quedó muy claro en una reunión que tuvieron ellos. Este fue otro, si usted quiere, impericia, porque usted no puede descansar en la confianza política, pero es un gesto de voluntad política, en fin, si puede. Después estuvimos, yo creo que mal en la defensa del caso en la Corte de la Haya. La prueba la presentamos mal. Hicimos bien la defensa en lo que es exclusivamente jurídico formal, que es la violación o el incumplimiento del Estatuto del Río, y hicimos floja la defensa en lo que es ambiental, en lo que es la justificación del riesgo que se estaba creando sin control. Entonces ahí, en eso estuvimos mal. Estuvimos mal ahí, salió un fallo que no nos favorece. El fallo dice, mire, usted no me probó que contamina. Y entonces cometimos otro error más, que fue el acuerdo firmado por la presidenta Fernández Kirchner con ya el actual presidente uruguayo, donde se mezclan dos cosas. Se mezcla la pastera con la descarga del río Gualeguaychú, que estaba totalmente fuera de cuestión. Entonces se plantea esta tensión que tenemos ahora, donde nosotros le decimos a Uruguay, esta empresa suya está descargando acá, y Uruguay le dice, mire lo que descarga el río. Y son dos cosas distintas. La nueva presentación que se va a hacer en La Haya, en la Corte de La Haya, da la posibilidad de remediar por lo menos lo que fue la instancia probatoria del primer fallo. Digo, porque ahora de lo que se tiene que probar es que esta ampliación genera contaminación insoportable para el caudal y las características del río. ¿Puede ser un modo de la Argentina de conseguir un laudo que termine con esta cuestión? Es posible, pero no es sencillo. Yo no estoy seguro de cómo se va a encarar, porque no estoy más en la Cancillería, no sé cómo se va a encarar la demanda, qué presentación se va a hacer, qué características tiene, qué elementos se están reuniendo. Yo lo que sí sé es que hay cosas que no se realizaron y que deberían haberse realizado para demostrar que hay daño. Fíjese que esto que yo decía sobre las características del cuerpo receptor, se comprueba con organismos vivos, es decir, con peces, con bivalvos, con seres orgánicos que habitan el fondo, y sobre esto hay que hacer un muestreo. Bueno, nosotros no hicimos ese muestreo. Ese muestreo debió haberse hecho de común acuerdo con el Uruguay. Parece que no fue posible el acuerdo, pero tampoco lo hicimos nosotros. O sea que hasta ahora no se ha mostrado cuál ha sido el efecto nocivo de la descarga de los contaminantes. El Estatuto del Río Uruguay dice que hay contaminación cuando se descargan contaminantes o temperatura, y esto produce alteraciones en la posibilidad de mantenerse la vida, la biota del río. Lo de la biota del río, no está desarrollado. Y la otra cosa que hay, y que no debería estar ausente en una nueva presentación en La Haya, es el tema de la atmósfera. Lo que pasa es que el Estatuto del Río solo se refiere a las aguas, y así lo ha entendido la Corte la vez pasada, y entonces no quiso avanzar sobre la atmósfera. Claro. Y para ir a la Corte hay que tener, digamos, de dónde agarrarse. Y nosotros tenemos de dónde agarrarnos con respecto al estatuto, pero no tenemos de dónde agarrarnos para ir a la Corte con respecto a la atmósfera. Embajador, ha sido muy amable en atendernos. Les dejamos un saludo de Infobae TV y a su disposición. Mucho gusto, hasta pronto. Hasta luego. El embajador Raúl Estrada Oyuela. A propósito de este conflicto, les recordamos, el miércoles que viene hay una asamblea en Gualeguaychú. Puede decidirse que se bloquee
tanto el ingreso como el egreso de camiones que vayan hacia ENSE, a la pastera ex Botnia. Esto es lo que están decidiendo los asambleístas. Y me quedo pensando en esto que decía Estrada Joelo, que hubo impericia en Argentina, incluso hubo una suerte de incumplimiento de la palabra tomada por parte del anterior presidente del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, que le había prometido a Néstor Kirchner un acuerdo que no cumplió, y luego una torpeza a la hora de firmar este acuerdo entre Pepe Mujica y Cristina Fernández de Kirchner. Sea lo que sea, todavía está sin resolver el caso y se vuelve a la Corte de La Haya. Hacemos una pequeña pausita y ya volvemos con más Infobae TV.